Hey parents, how do you make smarter choices for your kids' college today? That's where Sally can help. With Sally, you can find scholarships, funding options, tools, and guidance all in one place. And if you need a loan, Sally has options for different families and different situations. College is only worth it if you do it right. So don't just help your kid go. Help them go smarter. Sally.com/GoParents. This episode is brought to you by Netflix. The MLB at Field of Dreams returns. Bryce Harper and the Philadelphia Phillies face Byron Buxton and the Minnesota Twins at the iconic Field of Dreams ballpark. The field is calling. Watch the MLB at Field of Dreams game live on Netflix Thursday, August 13th at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific. Todo comenzó incluso antes del primer llanto. Antes de que Samuel respirara por primera vez, su historia ya se estaba escribiendo, no en piedras, sino en lágrimas. Allí estaba Ana, una mujer que lloraba más de lo que sonreía. El vientre vacío le dolía más que cualquier herida, y el silencio de Dios parecía una respuesta cruel. Año tras año, subía a Silo con su marido y la humillación en el corazón. Penina, la otra esposa, se aseguraba de recordarle a Ana que no tenía hijos. Pero ese día algo cambió. Ana entró en el templo y con los ojos enrojecidos por tanto llorar, derramó su alma ante Dios. No fue una oración bonita, fue un desahogo desgarrador, sin filtros. Prometió: si me das un hijo, te lo entregaré durante todos los días de su vida. Y luego se marchó sin una respuesta visible, pero con el corazón más ligero. Meses después, nació un niño. No era solo el hijo de Ana, era el cumplimiento de una promesa. Lo llamaron Samuel, que significa Dios ha escuchado. Desde su primer aliento había algo diferente en ese niño. No era solo el brillo de sus ojos o su forma atenta de escuchar. Era como si ya supiera que no solo pertenecía a su madre, sino a un propósito mucho mayor. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te ha llegado al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Cuando Samuel aún mamaba, Ana comenzó a prepararse para la separación. El destete llegó pronto, pero no por falta de amor. Lo llevó a Silo, el mismo lugar donde lo había pedido, y lo entregó al sacerdote Elí, para que sirviera al Señor todos los días de su vida. Entregarlo no fue fácil, pero Ana lo sabía. Ese niño había nacido con una misión. Ramá era una ciudad pequeña, medio olvidada en el mapa, de esas donde el tiempo pasa lentamente y todo el mundo se conoce. Fue allí donde Samuel abrió los ojos por primera vez. Entre el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano de los animales en el campo, ese bebé llegó trayendo paz al hogar de Ana. Ella lo miraba como quien sostiene su propio milagro en sus brazos y, de hecho, eso era precisamente lo que era. Samuel era el grito atendido, la oración respondida, el regalo de Dios envuelto en carne y hueso. El niño creció rápido, como si tuviera prisa por cumplir aquello para lo que había venido. No era el tipo de niño que hacía berrinches o huía de las tareas. Al contrario, era tranquilo, pero firme, como si ya oyera algo que los demás no oían. Cuando corría por los campos, era como si los propios vientos lo reconocieran. Cuando ayudaba a su madre, lo hacía con una madurez que no correspondía a su edad. Tenía un brillo extraño en los ojos, no el de alguien que quiere llamar la atención, sino el de alguien que ha nacido con una misión. Desde muy temprano, Ana sabía que sus días en casa estaban contados. Cada noche, al cubrirlo con el manto, recordaba la promesa. Se le encogía el corazón, pero no vacilaba. Le cosía una túnica nueva cada año, como si cada puntada de la aguja fuera una oración oculta.
Cuando llegó el día, ella misma lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí, y fue allí donde todo comenzó a cambiar. El niño que había nacido en una pequeña ciudad acabó en un lugar donde el cielo parecía más cercano a la tierra. El templo de Silo estaba lleno de símbolos, olores y silencios. Las pesadas cortinas, los altares con olor a sacrificio, los cantos antiguos, todo allí apuntaba a algo más grande. Y fue en ese ambiente, lleno de misterio y presencia divina, donde Samuel comenzó a aprender lo que era servir, aunque aún no entendía quién era realmente quien lo llamaba por su nombre en las oscuras madrugadas. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la... Mazda has been named Consumer Reports' safest new car brand. It starts with our approach. Every Mazda comes standard with proactive safety features, so you're more aware of what's around you, more focused on the road ahead, and ready before problems ever start. Mazda, more of what matters most to you. Go to MazdaUSA.com to learn more. Consumer Reports does not endorse or promote any product. This episode is brought to you by Netflix. The MLB at Field of Dreams returns. Bryce Harper and the Philadelphia Phillies face Byron Buxton and the Minnesota Twins at the iconic Field of Dreams ballpark. The field is calling. Watch the MLB at Field of Dreams game live on Netflix Thursday, August 13th at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific. La oración para experimentar una verdadera transformación. El templo de Silo era más que un lugar de rituales, era un mundo aparte. Y Samuel, aún niño, vivía en ese mundo como si fuera un aprendiz en un palacio sagrado. El día comenzaba temprano, con los primeros rayos de sol tocando las piedras del atrio. El olor del incienso se mezclaba con el sonido de los pasos de Eli, el anciano y cansado sacerdote que ahora llevaba a Samuel como a un hijo tardío, aunque no lo decía en voz alta. Eli tenía los ojos debilitados por el tiempo, pero aún veía lo que importaba. Veía en Samuel una extraña calma, una atención poco común. El niño lo seguía a todas partes. Captaba las instrucciones en el aire, limpiaba los objetos sagrados con cuidado y se quedaba inmóvil cuando Eli hablaba de las historias de Moisés, del arca de la alianza, de los días en que Dios hablaba con los hombres como quien habla con un amigo. Samuel lo escuchaba todo con el corazón abierto, absorbiéndolo como la tierra seca absorbe la primera lluvia. Pero el templo también tenía sus sombras. Los hijos de Eli, Hofni y Fineas se burlaban de las cosas sagradas, tomaban para sí lo que era de Dios, se reían a espaldas de su padre y vivían como si fueran intocables. Samuel lo veía todo, pero no se mezclaba. Era como una pequeña llama tratando de brillar en un lugar lleno de humo. Aunque no entendía el por qué, se mantenía firme, guiado por algo más grande que él mismo. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de todo y solo se oía el crepitar lejano del fuego, Samuel dormía cerca del arca. No era un lugar cualquiera, era el lugar donde habitaba Dios. Y fue en una de esas noches, cuando el mundo dormía y las lámparas apenas iluminaban el templo, que Samuel oyó que le llamaban por su nombre. Una voz, clara, directa, como un trueno que susurra. Pensó que era Eli, pero no era él. Era tarde por la noche y todo estaba en silencio. La luz de las lámparas bailaba débilmente, proyectando largas sombras por las paredes del templo. Samuel ya estaba acostado, con los ojos casi cerrados, cuando lo oyó. ¡Samuel! La voz sonó firme, viva, como si alguien estuviera allí al lado, llamándolo con urgencia. Se levantó de un salto, todavía medio aturdido, y corrió hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Me has llamado?», preguntó jadeando. Elí, medio dormido, frunció el ceño. «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
Samuel obedeció, sin entender. Quizás había soñado, pero apenas se acomodó de nuevo y... Samuel. Allí estaba de nuevo. Esta vez fue más rápido. Corrió hacia Eli con los ojos muy abiertos. Una vez más, Eli lo rechazó. Lo mandó de vuelta. A la tercera vez, algo cambió. El viejo sacerdote, cansado pero experimentado, se dio cuenta de que había algo diferente allí. No era imaginación. Era el tipo de llamada que él mismo no había oído en mucho tiempo. Con voz baja y el corazón apretado, Eli dijo: «Si te llamo otra vez, responde así: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y así sucedió. Samuel volvió a acostarse, ahora sin sueño. Su corazón latía con fuerza. Minutos después, la voz volvió, solo que esta vez no era solo una voz. Era como si el aire hubiera cambiado, como si la propia presencia de Dios se apoderara del lugar. «Samuel, Samuel». Y el niño respondió, tal y como Eli le había enseñado: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». En ese momento, el cielo tocó la tierra. Dios habló con Samuel, no con enigmas o visiones confusas, sino con palabras claras. Le entregó un mensaje pesado, una revelación sobre el futuro de Elí y su casa. Era algo de gente importante, pero Dios confió en el niño y eso lo cambió todo. Con el tiempo, la voz de Samuel comenzó a difundirse, primero entre los sacerdotes, luego entre las tribus. El niño que servía en el templo se convirtió en hombre, y el hombre se convirtió en juez. No era un juez con toga ni de tribunal, era el... Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. This episode is brought to you by Orgain. Orgain Creatine Monohydrate helps improve muscle size, strength, and power when combined with a regular exercise and weight training routine. It supports brain health, and it's certified with informed choice, so you can compete with confidence. Studies show that creatine may support brain health in vegetarians and aging individuals. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Tipo de juez que escuchaba a Dios y guiaba al pueblo con sabiduría. Y el pueblo lo necesitaba. Israel estaba sumido en el caos. Cada uno hacía lo que quería, y nadie recordaba bien las leyes de Dios. Era como un carro sin frenos bajando una cuesta. Samuel, por otro lado, caminaba recto. Iba de ciudad en ciudad, escuchando causas, calmando peleas, aconsejando a las familias. Su nombre inspiraba respeto, no por el tono de su voz ni por su forma de andar, sino por lo que llevaba dentro. Tenía autoridad sin gritar, firmeza sin golpear, y cuando hablaba, hasta el viento parecía prestar atención. Pero los tiempos de paz siempre eran cortos en Israel. Se acercaba un nuevo peligro, los filisteos, un pueblo guerrero lleno de armas y con ira en la mirada. Llegaron como una ola, tratando de engullir a Israel una vez más. El pueblo entró en pánico, gritaron, corrieron, pidieron ayuda. Y Samuel, con la calma de quien ya sabía hacia dónde mirar, reunió al pueblo en Mizpá. Allí dirigió una gran reunión. No era solo una reunión de guerra, era un llamado al arrepentimiento. Ordenó a todos que tiraran los ídolos, ayunaran y buscaran a Dios de verdad. Fue como limpiar los ojos de un ciego. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo volvió a ver. Cuando los filisteos llegaron con sus gritos y sus lanzas, el cielo respondió antes que las espadas. Dios tronó desde lo alto y dispersó a los enemigos como hojas al viento. Israel venció sin entender muy bien cómo. Después de la victoria en Mizpá, parecía que Israel había despertado de un largo sueño. El pueblo estaba más unido, los corazones volvían a estar puestos en Dios y Samuel seguía como juez,
recorriendo las ciudades, enseñando, corrigiendo, recordando lo que era vivir con el corazón limpio. Por donde pasaba, dejaba un rastro de justicia. Llevaba paz a las familias, consejo a los líderes y dirección a las tribus. Era como una llama constante en medio de la oscuridad. Pero incluso con los filisteos en retirada, los desafíos continuaban. Israel seguía siendo un territorio dividido, sin rey, sin ejército organizado y rodeado de enemigos. Era como un rebaño sin cerca, viviendo entre promesas y peligros. Samuel lo sabía. Sabía que no bastaba con ganar una batalla. El pueblo debía mantenerse firme o todo volvería a desmoronarse. Entonces hizo algo simbólico. Tomó una piedra y la colocó entre Mizpá y Sem, en el lugar de la victoria. Llamó a esa piedra Eben Ezer, que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». No era solo un monumento, era un recordatorio, un hito de fe. Una señal de que la victoria no había llegado por la fuerza o el número, sino por la dependencia. Aún así, el pueblo seguía inestable. Bastaba una sequía, una amenaza, un rumor, y allí estaban, con miedo otra vez, buscando una salida rápida. Fue entonces cuando empezaron a compararse. Miraron a otros pueblos, vieron reyes con coronas y caballos y empezaron a pensar, ¿por qué nosotros no podemos tener uno también? Samuel sintió que el ambiente cambiaba. Ya no le escuchaban con el mismo respeto. Ya no les bastaba con tener a Dios como rey. Ahora querían a alguien de carne y hueso que les mandara. Y mientras Samuel intentaba comprender ese ansia por algo que parecía tan contrario a lo que Dios había hecho hasta entonces, comenzó a surgir una nueva presión, fuerte como una tormenta que se acerca en la lejanía. Un día, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde vivía Samuel. Llegaron con el rostro serio, sin rodeos, y dijeron lo que llevaba tiempo gestándose entre bastidores. Ya eres viejo, Samuel, y tus hijos no siguen tus pasos. Danos, pues, un rey, como tienen todas las demás naciones. Aquello le cayó como una piedra en el pecho. No era solo un rechazo a su trabajo, era un rechazo directo a Dios, como si todo lo que habían vivido hasta entonces se hubiera olvidado en un abrir y cerrar de ojos. Samuel escuchó en silencio. Su barba canosa. Choice Hotels gets you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. No ocultaba la inquietud en sus ojos. Siempre había sido el tipo de persona que soportaba el peso de las decisiones ajenas, pero aquella vez le dolió de otra manera. Aún así, como siempre había hecho, llevó el asunto ante Dios. Y Dios, con la firmeza de quien conoce el corazón humano como la palma de su mano, respondió: «Escucha la voz del pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Entonces Samuel volvió al pueblo con una advertencia, y no fue un discurso alentador. Habló de las consecuencias. Si tenéis un rey, tomará a vuestros hijos para la guerra, a vuestras hijas para servir en el palacio, vuestras tierras, vuestros rebaños, y vosotros os convertiréis en sus siervos. Era como si Samuel intentara mostrar la espina detrás de la corona, pero nadie quiso saber nada. Estaban decididos, querían un rey,
Querían ser como los demás pueblos, y así, con el corazón apesadito, Samuel aceptó el nuevo camino que se abría ante él. Aunque no estaba de acuerdo, aunque le dolía, sabía que su papel era obedecer, pero Dios ya tenía a alguien en mente, un hombre alto, de aspecto imponente, procedente de la tribu de Benjamín, alguien que, a los ojos humanos, parecía ser todo lo que Israel deseaba. Se llamaba Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Alto, guapo, imponente, de esos que con solo pasar hacían que los demás se pararan a mirarlo. Pero él no se creía especial. Al contrario, era humilde, callado, incluso demasiado desconfiado, y fue buscando las burras perdidas de su padre cuando se cruzó en el camino de Samuel. Parece sencillo, ¿verdad? Un hombre buscando burras. Pero allí había algo más grande en movimiento, una escena que, por fuera parecía normal, pero por dentro estaba llena de significado. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le susurró: «Es él, este es el hombre que reinará sobre mi pueblo». Samuel se acercó con su habitual actitud firme y tranquila. Invitó a Saúl a comer con él, lo trató con honor, y al día siguiente, cuando estaban solos, sacó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo ungió rey. Allí, en ese momento de silencio entre dos hombres, comenzó el reinado que Israel tanto había pedido. Saúl se quedó en shock, no sabía cómo lidiar con eso. Yo, de la tribu más pequeña de Israel, pero el aceite ya se había derramado, la unción ya se había realizado. Y cuando el pueblo se reunió, Samuel presentó al nuevo rey. En medio de la multitud, Saúl se escondió detrás del equipaje, literalmente. Tímido, asustado, un rey que no quería ser el centro de atención. Pero Dios lo puso a la vista de todos, y el pueblo gritó de alegría: ¡Viva el rey! Al principio Saúl agradó. Libró batallas, venció a enemigos, protegió a las tribus. Samuel, por respeto y obediencia, siguió orientándolo. Pero en el fondo, algo ya le molestaba. Saúl era fuerte con la espada, pero débil en la obediencia. Escuchaba, pero no oía. Y fue en una de esas decisiones impulsivas, en una batalla marcada por el orgullo, cuando cruzó una línea que ya no se podía deshacer. La caída de Saúl no fue de un día para otro. Fue lenta como una grieta que comienza pequeña y se va extendiendo. Primero desobedeció una orden clara. Debía esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio antes de la guerra, pero, ansioso, se adelantó y lo hizo a su manera. Cuando Samuel llegó, el olor a fuego aún flotaba en el aire. Saúl tenía la cara de quien sabe que ha hecho una tontería, pero intenta disimularlo. «Lo hice por miedo. El pueblo se estaba dispersando». Samuel lo escuchó, pero ya lo sabía. Allí se había roto algo. «Tu reinado no durará», le dijo. Y el silencio entre ambos pesó más que 1000 espadas. Luego vino otra misión. Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas sin dejar nada. Pero una vez más, Saúl hizo las cosas a su manera. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del rebaño. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificarse. «Lo guardé para sacrificarlo al Señor». Pero Dios no quería sacrificios, quería obediencia. Fue entonces cuando Samuel pronunció la frase que aún hoy resuena: «Obedecer es mejor que sacrificar». Esta vez no había vuelta atrás. Dios rechazó a Saúl como rey. Samuel, con el corazón roto, le dio la espalda y se marchó. No volvió a dirigirle la palabra a Saúl, y aunque fue duro, sabía que era necesario. Pero el corazón de un profeta no es de piedra. Samuel lloró. Lloró durante días. Lloró por todo lo que Saúl podría haber sido. Lloró por ver al pueblo una vez más en peligro. Lloró por llevar sobre sus espaldas el peso de decisiones que no eran suyas. Y fue en ese valle de tristeza donde Dios volvió a hablar. ¿Hasta cuándo tendrás piedad de Saúl? Levántate, ve a Belén. Allí, entre los hijos de Isaí, he elegido a un nuevo rey.
Samuel se levantó con el corazón apretado, pero con la mirada al frente. Samuel llegó a Belén con pasos lentos pero firmes. El pueblo se asustó. Era raro ver al profeta allí, y cuando aparecía era porque algo grave estaba a punto de suceder. Dijo que venía en paz y pidió a Isaí y a sus hijos que se prepararan para un sacrificio. Uno por uno, los muchachos fueron presentados. El primero era alto, fuerte, con cara de guerrero. Samuel pensó, es este. Pero Dios le susurró al corazón, no te fijes en las apariencias, yo veo lo que hay dentro. Y así fueron pasando 1, 2, 3, hasta 7 hijos. Nada. Samuel se rascó la barba y preguntó, ¿ya no quedan más muchachos? Yesé dudó. Está el más joven. Cuida las ovejas. Llamaron al niño, y cuando David entró, sucio del campo, con el pelo revuelto y la cara sonrojada por el sol, Dios dijo, es él. Samuel, sin dudarlo, tomó el cuerno de aceite y ungió a David allí mismo, delante de sus hermanos. Nadie lo entendió bien, pero algo cambió en ese instante. El Espíritu de Dios vino sobre el niño. Comenzaba un nuevo ciclo, silencioso pero poderoso. Samuel ya no era joven. El peso de los años se reflejaba en sus manos y en sus ojos. Había visto nacer y caer a reyes, tribus perderse y reencontrarse, pero nunca dejó de escuchar la voz que lo había llamado aquella madrugada, tantos años atrás. Siguió guiando a David entre bastidores, siguiendo desde lejos los pasos del nuevo elegido. Ya no recorría todas las ciudades como antes, pero su voz aún se escuchaba. Y cuando llegó su hora, Samuel partió sin hacer ruido. Fue enterrado en Ramá, la ciudad donde todo comenzó. La tierra lo cubrió, pero su legado quedó como una semilla esparcida. Porque su historia no termina en la tumba, sino que sigue viva en las decisiones que tomó, en las palabras que pronunció, en los reyes que ungió y en todo lo que Dios realizó a través de su fidelidad. La historia de Samuel no es una de gloria personal, palacios o finales triunfantes. Es la historia de alguien que supo escuchar cuando nadie más escuchaba, que habló cuando era necesario, que se calló cuando dolía y que siguió firme incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba de rumbo. No buscaba ser el centro de atención, no quería ser un héroe, solo quería obedecer. Desde el vientre, su vida fue una respuesta a la oración. Creció en medio de los errores de otros, pero eligió un camino diferente. No se corrompió, no se vendió, no se alejó de Dios, ni siquiera cuando el pueblo que amaba decidió seguir otro camino. Samuel aprendió pronto que obedecer no siempre era fácil, que servir cansaba y que, a menudo, la voluntad de Dios iba en contra de los aplausos. Pero aún así, obedeció. De él aprendemos que el llamado de Dios no viene con un manual. Viene en medio de la noche, con una voz que al principio parece confusa, pero que se va aclarando con el tiempo. Que servir a Dios no se trata de posiciones o títulos, sino de fidelidad en los detalles. Que escuchar es más poderoso que hablar. Que un corazón sensible a Dios puede cambiar el rumbo de una nación. Samuel también nos enseña que no todos los planes de Dios son cómodos. A veces es ser rechazado. Otras veces es ungir a alguien sabiendo que no verás el final de esa historia. Es plantar sin cosechar, es preparar el camino para que otros caminen, y aún así vale la pena. Porque al final, Samuel no fue recordado como el hombre que tuvo poder, sino como el hombre que Dios usó. Y eso, al final, es lo único que importa. Que aprendamos a escuchar como Él, a obedecer como Él y a confiar, incluso cuando todo parece estar en silencio. Si te gustó la historia de Samuel y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.